Bienvenidos, bienvenidas a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de un fenómeno que pues ha generado cierta preocupación, al menos en ciertos sectores de la sociedad, no puedo decir que en todos, que es, digamos, la presencia pública en asuntos de naturaleza política de liderazgos y de organizaciones religiosas. Hasta hace algunos años, Diego, y quizá empezar por ahí, cuando hablábamos del Estado laico mexicano y de la laicidad, en automático nuestro referente principal era la Iglesia Católica como institución a reglamentar, a contener, digamos, y a separar, a escindir de los poderes público-políticos. Tengo la impresión de que eso ha venido cambiando en los últimos, no sé si años o meses, y que hoy, además de que la Iglesia Católica sigue siendo la que es, pero en realidad ya coexiste y convive con una serie de organizaciones religiosas de corte evangélico, en fin, cristianas, que empiezan a tener una constante, asidua e insistente agenda de incidencia en los asuntos políticos. Sí, esto ha sido muy claro e incluye la formación de un partido político, el PES. El PES, claramente vinculado con grupos evangélicos. En este sentido, fueron incluso más allá de lo que habían conseguido los católicos en época reciente. Desde luego ya hubo presencia política, electoral del clero, desde los años, desde la segunda década del siglo con el Partido Católico, y después ya sabemos la historia del Partido Acción Nacional, pero los evangélicos tomaron esa posición y además con éxito electoral. Con éxito electoral. De manera que sí están cambiando la agenda política de un Estado laico muy frágil, de un Estado laico que es más laico en lo declarativo, en lo semántico, que en lo real. Ha mostrado una enorme vulnerabilidad y lo está demostrando ahora. Y de eso nos hemos ido dando cuenta de manera paulatina. Nos decía Diego, y a ver, Paulín, esto me gustaría tu opinión, del éxito electoral del PES, que es un éxito un poco paradójico. En realidad, su mayor éxito está en su alianza, en la coalición con el movimiento de Morena, porque por sí solo no obtiene los votos suficientes para mantener el registro, pero sí una bancada muy sustantiva, muy numerosa de legisladoras y legisladores en el Congreso de la Unión, y eso no había pasado, como dice Diego, al menos no en los tiempos de la democracia mexicana, que tengamos un grupo de parlamentarios, de parlamentarias que tienen, digamos, un proyecto, una agenda de talante religioso. Sí, creo que es un movimiento bastante reciente, ¿no? La introducción de estas doctrinas evangélicas en México, que tendrá como unos 30 años, pero efectivamente ahora con el acceso de Morena al poder, pues sí vemos que finalmente es un buen momento para ellos para ponerse esta agenda ahí al debate público, y efectivamente parece que ahora es un buen momento para ellos para organizarse y para proponer una serie de temas que, como decía Diego, pues parece vulnerar el Estado laico mexicano, o por lo menos pues tratando de cambiar lo que se entendía por Estado laico hasta ahora, ¿no? Con una serie de agendas temáticas muy puntuales, Diego, quizá enumerarlas y si quieres abundar un poco en ellas, lo que nos decía Paulín. Educación, que siempre ha sido, digamos, un caballo de batalla. Así es. El tema de acceso a concesiones en radio y televisión. Sí. El tema de incidencia en las políticas público-sociales, tanto en las cuestiones que tienen que ver con lo que se llama reconstrucción del tejido social, como también en la divulgación de, en este caso, la famosa cartilla moral que el presidente de la República quiere que llegue a todos los hogares de los mexicanos y que ahora se distribuye desde los templos religiosos. ¿Qué decir, Diego? Porque son ámbitos que inciden, si logran incidir, mucho en la construcción cultural del México actual. Ellos han encontrado un campo muy fértil, básicamente por dos motivos. Uno, porque ya el clero católico había generado un debate muy fuerte en contra de los derechos sexuales y reproductivos, y también había asumido un discurso muy potente en contra del matrimonio de las parejas del mismo sexo. De manera que encontraron ya una sociedad muy sensibilizada para asumir los temas adversos al Estado laico.
Y el segundo gran detonante de esta eclosión de planteamientos que interfieren en las políticas públicas es la violencia. Y en tanto que se ha tomado este discurso de que la violencia tiene un componente de carácter ético y de que es la debilidad de la estructura ética de la familia, la debilidad o vulnerabilidad de la estructura ética de la sociedad lo que está propiciando o uno de los factores que propician la violencia, y en la medida que contra la violencia está harta la sociedad, hay un clamor en contra de la violencia, ellos han encontrado un terreno fértil, fertilizado, repito, por el clero y por la delincuencia. Me parece muy interesante esto que nos dice Diego Polín. Sé que no es que tenga los datos, pero también sé que eres experta en el tema. Y intuitivamente, quizá lo que nos ha sucedido a las y los defensores del Estado laico, que ahora les plantearía, digamos, la posibilidad de recordarle al auditorio por qué es importante que este reblandecimiento no termine en eclosión, digamos. Claro. Pero quizá lo que hemos perdido de vista es que la sociedad mexicana es más conservadora, es más religiosa, es más tradicional en estas agendas de lo que nosotros pensábamos. ¿Qué decir de eso, Polín, desde la intuición? Sí, bueno, creo que Diego tiene razón en el sentido que son temas que toca fibras muy sensibles para los mexicanos, que, como decías, ¿no? Un hartazgo de la violencia. Y que finalmente pues eso hace que las personas en estos casos olviden un poco, digamos, estos principios tan fundamentales para la convivencia, pues para dejarse seducir, digamos, por este tipo de discursos, ¿no? Yo creo que lo que hay que recordar siempre es que esta separación entre el Estado y las iglesias no fue un capricho del constituyente, no es una finalidad en sí misma, sino que lo que busca es, de nuevo, ¿no? Dejar a las personas un amplio espacio de libertad para creer en lo que quieran, ¿no? Y, por ejemplo, retomando el ejemplo de los derechos sexuales y reproductivos, ahí es muy importante, ¿no? Porque no se trata de obligar a las personas a hacer lo que no quieran, sino pues permitir a todas las personas hacer sus propias elecciones en la materia, ¿no? Entonces, esta propuesta ahora de que los ministros del culto puedan ser votados es un ataque, me parece, muy grave a este principio de separación entre el Estado y las iglesias. Y creo que es muy importante siempre recordar que los servidores públicos, su primera misión es someterse a la ley y hacerla cumplir. Y yo ahí veo, por ejemplo, un conflicto de interés muy grave, ¿no? Entre ser servidor público y ministro del culto. Ya me trajiste el tema que va a ser el núcleo del segundo bloque, que tiene que ver con este tema del voto, pero Diego quiere decir algo. Sí, tenemos que ver todo esto en el contexto. También tenemos que leer que en las encuestas que se hacen con relación a democracia y a legalidad, cuando se pregunta si se confía en la democracia, la respuesta es cada día mayormente negativa. Negativa, sí. O sea, hay un decrecimiento de la confianza y de la exigencia de democracia, lo cual también permite que estas expresiones confesionales cobren mayor presencia. Y lo otro que tú decías, Polín, el acatamiento de la norma. Si nosotros dijéramos que el acatamiento de la norma está relajándose solo en el tema del Estado laico, podríamos decir que hay parcialidad, pero el relajamiento de la norma se está dando en todo el espectro jurídico del país, en lo que respecta a la autoridad. Y desde el punto de vista del gobernado, cada día crece el porcentaje de personas que dicen: a mí resuélvanme el problema de la violencia, resuélvanme el problema del trabajo, resuélvanme el problema del acceso a los recursos económicos, o sea, salir de la pobreza, aunque no se cumpla la ley. De manera que el país está inmerso en una violencia que hace propicio un discurso como el que están protagonizando este tipo de organizaciones confesionales, y también un decaimiento de la apreciación generalizada del derecho y de la democracia. Me parece importantísimo, porque tiene razón, Polín, escuchando ahora a Diego y escuchándote a ti antes, decías con mucho sentido
que de la introducción del principio de la laicidad en la Constitución mexicana, decías, no es un capricho del legislador, responde una lógica y responde un proyecto y a una concepción que valdría la pena quizá recuperar nada más en 3 palabras, cuál es, digamos, el núcleo de esa razón de ser, digamos. Sí, bueno, pues de nuevo, ¿no? Lo que hace un Estado laico es presentarse como imparcial respecto de las diversas opciones religiosas, pero también éticas o filosóficas, para precisamente decir que él no es competente en estas materias y dejar a las personas pues su plena libertad para decidir si ser católico, hinduista, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es una garantía en sí misma y está vinculado con estas ideas de derechos humanos que pues permite a las personas decidir de sus planes de vida. Si el Estado no es laico, si se pierde la sustancia del principio de separación entre el Estado y las iglesias, pues perdimos realmente, desde mi punto de vista, estas garantías, ¿no?, para las personas. Que son espacios de libertad y que también a mí me gusta decir que son condiciones de igualdad. Porque lo que la laicidad también te garantiza es la posibilidad de la convivencia y la coexistencia en una sociedad compleja como la nuestra, entre personas que piensan o creen distinto o que no creen en absoluto y que no por eso dejan de tener carta de identidad en igualdad de condiciones en su comunidad política y social. Claro, y agregaría, también de los grupos religiosos mismos, ¿no? Un Estado laico no distingue entre una confesión mayoritaria y lo que se llaman sectas, ¿no? Sino que para él todos estos grupos tienen los mismos derechos y obligaciones. Perfecto. Pero además, además de estos conceptos que son reales, de lo que corresponde a la libertad, a la dignidad, todo esto tiene también traducción en la vida cotidiana y en el nivel de vida de las personas, en 2 niveles por lo menos. El de la salud, porque la proscripción legal de la terminación voluntaria del embarazo que existe en la mayor parte de los estados del país está generando que mueran muchísimas mujeres. Y el otro aspecto, el del sufrimiento del dolor, que imponen los criterios restrictivos que impiden en este momento la aplicación de la eutanasia en el país. O sea que en el orden no solo conceptual, sino práctico. Y de las libertades y de las convicciones, sino también en el orden práctico que se traduce en salud y en dolor, este embate contra el Estado laico está generando un deterioro o un detenimiento de los posibles avances que debería tener la sociedad mexicana. Totalmente de acuerdo con ambos, me parece muy interesante lo que hemos planteado como esta introducción. Vamos a un corte y regresamos y le entramos directamente al punto que tenía Pauline, el preguntarles, y voy a usar los argumentos que no son míos, pero que he escuchado, si es una posición retrógrada, conservadora, discriminatoria, la de aquellas personas que piensan que las y los ministros del culto deben de tener una limitación concreta en sus derechos políticos, que es el de ser votados, el de estar en las boletas, el de convertirse en representantes o gobernantes por la vía electoral y por la vía también de designación, que hay que decirlo, es lo que proscribe con claridad el artículo 130 constitucional. Ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano y estamos hablando de las vulnerabilidades y de las fragilidades del Estado laico mexicano. Un Estado que se define así por muy buenas razones desde mediados del siglo XIX, que se reafirma en la Constitución mexicana de 17, que se confirma con una reforma constitucional en 2016 y que sin embargo da la impresión de que se ha venido desdibujando, de que se ha venido, digamos, vulnerando. A mí cuando pienso en esto, pienso con preocupación teniendo el ejemplo del caso brasileño, en el cual en las últimas décadas se fue permitiendo que distintas manifestaciones religiosas tuvieran mayor presencia e incidencia en distintos espacios de decisión público-política, y hoy la agenda para el debate de los temas que ustedes señalaban, los debates de la diversidad sexual, los de los derechos sexuales y reproductivos, los del derecho a una muerte digna, está totalmente, digámoslo así, acotada, y lo que hay hoy es un predominio de una agenda religiosa sin la cual parece que empieza a ser imposible hacer política exitosa en Brasil. Así que te pregunto, Diego, desde esa
digamos, ejemplo, ¿qué sentido tuvo, qué sentido tiene y qué vigencia debe tener esta proscripción, que es una limitante? Es una limitante temporal en tanto una persona decida ser ministro del culto a participar en política y a participar en puestos de gobierno. Sí, en efecto es una limitante. Y a ver, los que estamos sentados a esta mesa, y estoy seguro que la mayoría, si no es que la totalidad de los que siguen este programa, porque siempre hay afinidades con los programas que se buscan, somos liberales. ¿Qué planteó el liberalismo mexicano en el siglo XIX? Tú acabas de decir, ahí se construye el Estado laico. Sin embargo, Juárez, en la convocatoria a elecciones en 1867, planteó dar el voto pasivo, o sea, que pudieran ser elegidos como diputados los integrantes del clero, los curas, estando prohibido por la Constitución del 57, pero se planteó justamente una reforma por la vía plebiscitaria que por fortuna no prosperó, pero podemos ver que un liberal decía que voten y sean votados. Si tú me dices cuál es mi posición personal, yo estoy a favor de las libertades y creo que en algún momento los miembros de las iglesias, desde mi punto de vista, deberían ser candidatos o podrían ser candidatos, igual que hoy votan, porque ya lo permite la Constitución, podrían ser también votados. Pero no en el contexto actual. En este contexto, que no es solo de México o de Brasil, que tú señalas, hay un ejemplo muy sensible, abrir las compuertas para la participación electoral como candidatos sería suicida, porque es claro que la bandera que están enarbolando no es una bandera de democracia, sino es una bandera de confesionalismo. Ahora, no es un problema que se limite a México o a Brasil o a América en general. Hay que ver el conflicto que se está teniendo. Aquí lo tuvimos con el clero católico, estamos teniéndolo con las iglesias evangélicas, en Europa lo tienen con las estructuras eclesiásticas islámicas. Por eso se ha acuñado en Europa el término de democracia intransigente. Esto es, hay una democracia real, que no se puede poner en duda, pero que no transige con sus enemigos. Y eso es lo que no podemos tampoco permitir nosotros. Cuando dejen de ser enemigos, tendrán derecho a ser elegibles. Pero mientras sus planteamientos no estén concernidos con los avances de la democracia y de las libertades, sino con la limitación de las libertades y en la consolidación de sus criterios dogmáticos en contra de todos los que no piensan como ellos, tendremos que ser intransigentes. Me parece muy interesante y no sé si será una cuestión de coyuntura, porque tengo la impresión de que la agenda de estos grupos religiosos es esta agenda que Diego bien señala como una agenda que va acotando en vez de ampliar libertades, Paulina. No, yo estoy completamente de acuerdo con el posicionamiento de Diego, ¿no? Efectivamente, desde el punto de vista de los principios de los derechos humanos, ¿por qué no dejar a los ministros del culto el derecho a ser votado, ¿no? Pero desde el punto de vista de la responsabilidad política, creo que en efecto sería muy peligroso porque, pues como decías, no hay todo un contexto, no se trata de una propuesta aislada, sino que viene con la ley de telecomunicación, el cambio en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación para que las iglesias puedan participar a la construcción del tejido social. Hay una serie de disposiciones, de propuestas que van en el sentido efectivamente de vaciar lo que hace hasta ahora la laicidad del Estado mexicano, ¿no? Entonces yo creo que ahora en el contexto en el que vivimos no alcanzo a ver cómo un ministro del culto, es decir, una persona que dedicó su vida a sus convicciones religiosas, pudiera a la vez someterse a la ley civil y someterse a la ley religiosa, ¿no? Porque, pues, como mencionabas, en muchos casos y en cosas de la vida cotidiana son ordenamientos normativos que se encuentran en contradicción, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que no es el momento para hacer este tipo de reformas. Y está bien, y hay contradicciones malas y contradicciones buenas, si me lo permiten decir así. Por ejemplo, la laicidad es un principio liberal sin duda, y al mismo tiempo en ciertas coyunturas puede ser una razón para acotar el ejercicio de algunas libertades a quienes, como quien dice Diego, no están a favor
de los principios, de las reglas y de las dinámicas de una democracia que ha ido progresando en el tiempo. Y creo que ese es un dato que vale la pena tener presentes. Diego, a mí cuando se habla de laicidad siempre se me cruza, digamos, el versante ideológico y me pregunto y te pregunto hoy una reflexión sobre si la laicidad es de izquierda o es de derecha. Si miramos el caso brasileño, por ejemplo, claramente durante los gobiernos de Lula y de Dilma hubo un intento de impulso del Estado laico en todas las agendas de libertades que hemos señalado, y ahora en la regresión, digamos, conservadora con Bolsonaro, hay una enorme, digamos, restricción al principio de laicidad en Brasil. Y en México, sin embargo, por ejemplo, tenemos un gobierno que en principio es de izquierda y que ha sido probablemente de los últimos años el que más apertura le ha dado en el discurso, por lo pronto, y en algunos cambios de normas, a la participación de las iglesias en la adopción de decisiones público-políticas. Pedro, es un gran tema. Yo realmente no me lo había planteado en esos términos. Estamos acostumbrados a identificar las posiciones liberales, laicas y de izquierda como un todo. Sí. Sin embargo, históricamente encontramos en la propia Revolución Francesa que se habló de una religión por parte de los revolucionarios. Vaya, la planteaba nada menos que Rousseau, una religión liberal, pero planteaba la necesidad de una religión. De manera que también tenemos que recomponer ese sistema de pensamiento, y tocas un tema que me parece crucial. En este momento estamos viviendo, tú haces referencia a lo que estamos viviendo en el orden ideológico, sin contenidos doctrinarios. O sea, se habla de un cambio que está basado solo en prácticas. No hay un solo postulado doctrinario que esté vertebrando o que sea referente para este cambio. Y por eso vemos que hay esta confusión entre que se habla de una política de izquierda o avanzada, progresista, al mismo tiempo que se invocan conceptos claramente confesionales. De manera que sí vale la pena profundizar sobre este tema que tú planteas. Yo solamente respondo problematizando, pero no dando haciendo una afirmación categórica en cuanto a si los términos de la laicidad y la izquierda y el liberalismo son necesariamente correspondientes unos de los otros. Pero vale la pena darles vueltas. Yo creo que es un gran tema, es para un congreso. Tiene sentido, lo podemos ver aquí en la UNAM, sí, en Jurídicas, sí, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Paulín, y la Iglesia Católica está hoy un poco desdibujada de este debate. Sí, por supuesto que es una institución con una historia, una tradición, un peso y pues también una feligresía todavía mayoritaria en México, pero pareciera que fue, digamos, ahora saliendo, digamos, del debate público, mientras hasta hace muy pocos años era la voz cantante de la agenda, digamos, no laica en el país. Claro, sí, no, parece que ahora es el tiempo de los evangélicos, ¿no? La Iglesia Católica sí parece que se está replegando un poco. También, por ejemplo, manifestó su rechazo respecto a la distribución de la cartilla moral por parte de las iglesias. Y pues sí, llegamos a esta situación un poco paradójica, que ahora la Iglesia Católica es la que pues busca frenar estas propuestas porque siente efectivamente que ya no le está beneficiando, ¿no? Retomando el debate sobre el acceso de los ministros del culto a cargos públicos, efectivamente, en la historia reciente hubo algunas propuestas en este sentido, pero que también creo que no hay que olvidar que la misma Iglesia Católica, en su propio derecho, en el derecho canónico, tiene pues una propia restricción en la materia, ¿no? Los ministros del culto no tienen derecho a ser votados y a ocupar cargos públicos porque pues hay una distinción y hay la idea que una vocación pastoral pues no es compatible con un cargo público, ¿no? Entonces, desde la misma Iglesia Católica hay cierta reserva respecto a este tipo de propuestas, ¿no? Me parece bien interesante esto que plantea Paulín, porque al final nos advierte que una reforma constitucional solamente impactaría en el circuito, en el conjunto de las iglesias evangélicas. Diego. Sí, el problema que tenemos, bueno, por supuesto una reforma constitucional como la que se está planteando, solamente los beneficiaría a ellos. Pero por otra parte,
digamos, lo único rescatable de esa propuesta de reforma constitucional que están haciendo es que están generando el debate en torno a la Constitución. Y yo creo que es ahí donde debemos situarlo. Ver qué tanto estamos cumpliendo con la propia Constitución, en particular con el 130, y hasta qué punto ellos mismos no lo han desfigurado ya. El 130 prohíbe que los partidos políticos utilicen palabras o expresiones vinculadas con la religión. Bueno, han dicho, no usamos palabras, no usamos conceptos, perdón, no usamos palabras ni expresiones vinculadas con la religión, pero todos los contenidos programáticos son religiosos. Y eso la Constitución no lo prohíbe y no lo puede prohibir. La Constitución no puede convertirse en un instrumento censora de los proyectos políticos, claro. Ahora, si ellos quieren que se plantee la discusión sobre la Constitución, tomémosle la palabra y vayamos a lo que ya dice el artículo 130 y veamos si están ellos cumpliendo, particularmente con el partido que ya organizaron, con los términos del 130, o están incurriendo en lo que se llama claramente fraude de ley, porque al no usar palabras de contenido religioso, pero sí conceptos, están haciendo un fraude de ley. Pues muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias, Pauline. Me parece que esto último que señala Diego nos da para otro programa. Claro. Es decir, ¿qué pasa cuando se le da la vuelta a las normas para retóricamente decir que se cumplen, pero en realidad materialmente darle la vuelta a su contenido? Fraude a la ley, nos dice Diego Valadez. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Observatorio Cotidiano. Gracias a usted. Como puede ver, este tema es un tema importante. Este es un tema que tiene que ver con aspectos de nuestra vida cotidiana, con nuestras libertades, con nuestra interrelación en una sociedad plural y diversa, con las personas que legítimamente no piensan como nosotros. Y también con una definición constitucional que, como decía Pauline Capdeville, no es un capricho de los constituyentes, sino es una definición estratégica de la identidad de esta república representativa, democrática, federal y laica. Nos vemos aquí la próxima semana, como todos los martes, en Observatorio Cotidiano, en TV UNAM.